Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos Danza macabra. Desde niños nos habían advertido sobre los peligros del bosque del centinela, desapariciones, brujas y nahuales que acechaban en la oscuridad. Pero a los 19 años, uno deja de creer en cuentos, o eso pensábamos. Aquella noche solo queríamos acampar junto al lago y ver la lluvia de estrellas, sin imaginar que estábamos a punto de convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de terror. Todo comenzó con una mujer en el bosque, una raíz con forma humana y unos lamentos que parecían surgir de las entrañas de la tierra. Lo que vimos después nos hizo desear nunca haber puesto un pie en aquel lugar. Me llamo Rubén y quiero compartir con ustedes una experiencia que vivimos cuando yo tenía tan solo 19 años. Esta historia tiene lugar en un sitio muy especial llamado El Centinela, un bosque grande y misterioso, muy cercano a nuestra comunidad. Este bosque, conocido por sus numerosas leyendas de brujas y nahuales, era el escenario perfecto para una noche de acampada con mis amigos. Aunque de niños nos habían asustado con cuentos de terror sobre ese lugar, decidimos desafiar esas historias y pasar un buen rato entre amigos. La idea era pasar la noche junto al lago y disfrutar de una lluvia de estrellas que habíamos escuchado anunciada en la radio. No llevábamos casas de campaña ni equipo especial, solo algunos cobertores, linternas y provisiones de comida. Íbamos a experimentar una noche al aire libre. Personalmente, llevaba conmigo una navaja que pertenecía a mi padre. Sabía que no me la prestaría si se la pedía, pero la llevaba como medida de seguridad. Además, tenía una radio de pilas que me acompañaba siempre. Me encantaba esa radio, era compacta, tenía una excelente recepción y era el complemento perfecto para nuestra aventura. Nos reunimos en la carretera que llevaba hacia el bosque. Éramos 8 en total y todos estábamos llenos de entusiasmo. Por suerte, un amable desconocido nos dio un aventón en su camioneta, ahorrándonos la caminata de varios kilómetros hasta llegar al bosque. Este hombre, que también era de nuestra comunidad, se mostró sorprendido cuando le dijimos que pasaríamos la noche junto al lago. Su principal preocupación fue advertirnos sobre las leyendas y los relatos de personas que habían desaparecido en el bosque años atrás. Pero nosotros, muy confiados, le aseguramos que esas historias no nos afectaban en absoluto. Pensábamos que eran simples cuentos para asustar a los niños y estábamos seguros de que pasaríamos una noche inolvidable junto al lago, observando las estrellas y disfrutando de la naturaleza. Lo que no sabíamos en ese momento era que estábamos a punto de vivir nuestra propia historia de terror, una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando emprendimos la caminata hacia el lago, decidí encender la radio para tener algo de música que nos acompañara durante el trayecto. Sabíamos que aún nos esperaba un largo camino, así que, mientras avanzábamos, mi amigo Ulises tuvo la brillante idea de compartir las historias que su abuelo le contaba cuando era niño. En ese momento, cada uno de nosotros empezó a relatar las leyendas que nos habían transmitido de pequeños acerca de ese lugar. Lo que me sorprendió fue que todas incluían las famosas brujas del bosque. Después de un par de horas de caminata, finalmente llegamos al sitio donde íbamos a acampar. Mientras algunos de nuestros compañeros montaban el campamento, Ulises y yo nos aventuramos en busca de leña en medio del espeso bosque. Teníamos una buena relación, él era un par de años mayor que yo y trabajaba con su padre en una panadería. A pesar de que solo había cursado la secundaria porque no le gustaba estudiar, estaba decidido a dedicarse al negocio familiar. Mientras recogíamos leña, me contó sobre su vida y sus planes para el futuro. De repente, Ulises se quedó en silencio y miró hacia el horizonte. Al principio, no le presté mucha atención y continué hablándole, pero él me pidió que guardara silencio y observara lo que estaba viendo. A unos 50 metros de distancia, vimos a una persona de pie, con la mitad de su cuerpo oculta tras un árbol. Nos miraba fijamente, como si estuviéramos haciendo algo mal. A medida que avanzábamos lentamente, pudimos distinguir que se trataba de una mujer desaliñada,
con una larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Vestía lo que parecía ser un vestido de manta blanco, pero estaba completamente desgarrado y sucio. Su aspecto era tan descuidado que parecía haber escapado de algún lugar siniestro, tal vez un manicomio. Permanecimos allí, inmovilizados por la extraña presencia de esa mujer, mientras sus ojos parecían perforar nuestra alma con una mirada intensa y perturbadora. La atmósfera se llenó de una tensión palpable y un miedo profundo se apoderó de nosotros. Entonces, me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. La mujer no se movía, pero nosotros avanzábamos hacia ella de forma automática, como si estuviéramos bajo un hechizo hipnótico irresistible. Mis piernas se movían por sí solas y mi voz quedó atrapada en mi garganta. Estaba completamente incapacitado para apartar la vista de esos ojos oscuros y penetrantes y no podía hacer nada para evitarlo. De repente, en medio de ese trance inexplicable, una piedra impactó en la cabeza de la mujer, rompiendo la extraña conexión que nos tenía atrapados. Un gemido de dolor escapó de su boca y, en un instante, recuperamos la conciencia. La mujer, evidentemente herida, se quejó y huyó del lugar, alejándose de nosotros a toda prisa. Fue nuestro amigo Diego quien salió a nuestro rescate. Había percibido la presencia de esa mujer y, al ver que nos acercábamos peligrosamente a ella, se dio cuenta del riesgo inminente que enfrentábamos. Decidió intervenir para salvarnos de lo que fuera que esa mujer pudiera hacernos. Ulises, aún en estado de shock por lo ocurrido, nos pidió a los dos que guardáramos silencio sobre el incidente. No quería provocar pánico entre los demás. A Diego no le pareció del todo correcto. Nos comentó que todo indicaba que nos encontrábamos en el territorio de alguna bruja y que era necesario irnos a otro sitio. Pero el campamento ya estaba montado, y recoger todo para buscar otro lugar nos llevaría más tiempo del esperado. Además, pronto oscurecería. Yo me encontraba aturdido y confundido. No entendía completamente lo que acababa de ocurrir ni quién era esa mujer misteriosa con la que nos habíamos enfrentado. La experiencia había dejado una marca en mí, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Sin duda, algo oscuro sucedía en el bosque del Centinela y apenas nos estábamos adentrando en ello. Cuando regresamos al campamento con la leña, nos sorprendió encontrar a los demás reunidos alrededor de la fogata recién encendida. Ulises les preguntó si sucedía algo y, al acercarnos, descubrimos que estaban examinando una extraña raíz de un arbusto que habían encontrado. Tenía la forma de un pequeño cuerpo sin cabeza, pero en su lugar, un arbusto brotaba como si fuera suplantando la cabeza, dándole el aspecto de un macabro muñeco. Diego, con expresión seria, la observó detenidamente y nos informó que se trataba de una mandrágora. Para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, era la primera vez que escuchábamos ese nombre. Diego explicó que la mandrágora era una raíz utilizada en rituales de hechicería, principalmente por brujas, para influir en sus víctimas. Intrigado, pregunté dónde la habían encontrado. Uno de los más jóvenes del grupo comentó que estaba buscando piedras para colocar alrededor de la fogata cuando escuchó un llanto infantil. Al investigar, descubrió que el sonido provenía del suelo, justo debajo del arbusto. Con una pequeña pala que tenía consigo, comenzó a excavar en el lugar del que provenía el sonido. En cuanto golpeó la tierra, el llanto cesó abruptamente. Siguió cavando por un momento y, entonces, encontró la inquietante raíz de mandrágora. Diego nos aseguró que, por suerte, la mandrágora ya no estaba viva, de lo contrario, su grito habría sido tan potente que podría habernos ensordecido. La tensión en el aire era palpable. Ya no podíamos guardar más el secreto de lo que nos había sucedido minutos antes, así que Ulises decidió contarles a los demás sobre el encuentro con la misteriosa mujer. Algunos, aterrados, querían marcharse de inmediato, pero la oscuridad ya comenzaba a envolver el bosque y caminar a ciegas no era una opción viable. Decidimos permanecer juntos, refugiados en torno a la fogata, esperando lo que fuera que la noche nos tenía preparado. Justo antes de que la oscuridad nos cubriera por completo,
me percaté de que no era el único que había traído algo para defenderse. Algunos llevaban navajas, otros sostenían palos y piedras, preparados para usarlos si era necesario. Mientras charlábamos para calmar los nervios, la noche cayó sobre nosotros y la única luz que nos separaba de las sombras era la de la fogata, titilante y frágil. Por un momento, parecía que la tranquilidad se mantendría. Pero, de repente, comenzaron a escucharse quejidos y llantos de niños a nuestro alrededor. Mi corazón dio un vuelco. Uno de esos llantos resonó a pocos metros de nosotros, justo en el mismo lugar donde el chico había encontrado la mandrágora. El sonido provenía del suelo, como si los lamentos surgieran desde las entrañas de la tierra. Diego nos instó a mantenernos en silencio. Había notado una extraña figura moviéndose cerca de nosotros. Los llantos se fueron apagando poco a poco, pero la figura continuó acercándose. Y entonces la vimos, una anciana jorobada avanzaba lentamente, cargando en su espalda enormes sacos en los que parecían moverse más mandrágoras. Nos notó, pero no pareció importarle. Siguió su camino hasta el lugar donde estaba la raíz que habíamos encontrado, a solo unos metros de nosotros. La mirábamos atónitos, sin atrevernos a pronunciar una sola palabra. La anciana sacó una estaca y la clavó junto al arbusto. El gemido cesó de inmediato. Luego, con un movimiento hábil, comenzó a desenterrarla. De la tierra emergió una raíz aún más grande que la anterior, con una forma espeluznantemente humana, brazos, piernas, el cuerpo de un niño pequeño de unos 8 años. La anciana recogió la raíz y se quedó inmóvil, en completo silencio, durante unos segundos. Luego, nos miró con una calma inquietante. Avanzó lentamente hacia nosotros. Cuando estuvo a un par de metros, Ulises levantó la voz y le ordenó que se detuviera, advirtiéndole que estábamos armados y dispuestos a defendernos. Pero ella ni siquiera pestañeó. Con voz ronca y pausada, nos dijo que le faltaba una mandrágora y que nosotros la teníamos. Diego, que la había guardado entre sus cosas, la buscó apresuradamente y la arrojó a los pies de la anciana. Ella la recogió con parsimonia y, sin mirarnos, preguntó cuánto tiempo llevaba muerta. Aunque sabíamos un aproximado, nadie se atrevió a responder. Entonces, sin más, guardó la mandrágora en su saco y se marchó, perdiéndose entre las sombras del bosque. Nos dejó con el corazón golpeándonos el pecho y la piel erizada. Las horas siguientes fueron inquietantes. Después de aquel encuentro, notamos un destello amarillo entre los árboles. Al principio era débil, pero con el tiempo se intensificó, pulsante, hipnótico. Aunque la densidad del bosque nos impedía ver con claridad, algo en ese resplandor nos resultaba perturbador. Diego y Ulises decidieron ir a investigar. Los demás prefirieron quedarse en el campamento, pero yo no quería quedarme inmóvil en medio de la oscuridad, así que los acompañé. A medida que nos acercábamos, empezamos a escuchar gritos y aullidos. Eran voces de mujeres, lastimeras y salvajes al mismo tiempo. Diego sugirió que esperáramos y observáramos antes de hacer cualquier movimiento, pero Ulises insistió en acercarnos un poco más. Nos ocultamos tras unos arbustos y, entonces, lo vimos. Frente a nosotros, un grupo de personas danzaba alrededor de una enorme fogata. Llevaban vestimentas similares a las de la mujer que habíamos encontrado en el bosque, pero lo más inquietante eran sus máscaras de paja, toscamente tejidas. En el centro del círculo, la anciana estaba allí. Una a una, sacaba las mandrágoras del saco y las arrojaba al fuego. Cada vez que una raíz tocaba las llamas, éstas rugían con mayor intensidad, creciendo en tamaño como si se alimentaran de algo más que madera y hojas secas. Nos quedamos paralizados observando la escena y entonces sucedió algo extraño. Sentí una atracción irresistible hacia la fogata. Mi mente se nubló, mi cuerpo se sintió liviano, como si flotara en el aire. Sin darme cuenta, mis piernas empezaron a moverse solas, llevándome directo hacia ellas. No sé qué habría pasado si Ulises no me hubiera sujetado con fuerza y me hubiera arrastrado de nuevo tras los arbustos. Diego susurró que debíamos retirarnos antes de que nos descubrieran.
pero justo cuando dimos el primer paso hacia atrás, el crujido de unas ramas bajo nuestros pies rompió el encanto del ritual. El bosque quedó en un silencio sepulcral. Los gritos y los aullidos cesaron. Solo el crepitar de la fogata rompía la quietud. Nos giramos lentamente y vimos la escena más aterradora de nuestras vidas. Las figuras habían dejado de bailar. Todas se habían quitado las máscaras y nos observaban fijamente. En la penumbra, sus ojos brillaban con un fulgor rojo sobrenatural. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Mis piernas ya no respondían, y entonces se acercaron. No corrieron. No hicieron ruido. Pero en un instante ya estaban a nuestro alrededor, encerrándonos. La anciana avanzó hasta quedar frente a mí. Me miró con una sonrisa cadavérica y sopló algo en mi rostro. El aire se volvió denso, pesado. Un ardor insoportable me quemó la garganta. Tosí con fuerza, tratando de respirar, pero el mundo se volvió borroso. La oscuridad me envolvió por completo. Y después, no supe más. Cuando recobré la conciencia, me encontré atado de manos y piernas, boca arriba, con el pecho descubierto. Mi respiración era agitada, y el aire denso y húmedo se colaba en mis pulmones como una pesadilla sofocante. Una de las mujeres estaba inclinada sobre mí, dibujando algo en mi piel con un líquido espeso y oscuro. Intenté sacudirme, pero mi cuerpo apenas me respondía, me sentía aturdido y débil. A mi lado, Ulises y Diego seguían inconscientes. Quise hablar, pero mi voz salió entrecortada y confusa, como si mi lengua no me obedeciera. Ellas conversaban en un idioma que no logré identificar, pero parecía que se entendían perfectamente. De pronto, la anciana se acercó. La mujer que me estaba marcando debió avisarle que había despertado. Su rostro surcado de arrugas no mostró emoción alguna mientras me observaba con detenimiento. Le supliqué, con lo poco que podía articular, que nos dejara ir. Pero ella no parecía interesada en mis palabras. Metió su dedo huesudo y mugriento en un recipiente de barro que contenía una pasta rojiza y espesa. Sin titubear, lo introdujo en mi boca, empujando la sustancia contra mi lengua. El sabor era repugnante. Un amargor metálico se esparció por mi garganta y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. Cuando retiró su dedo, una sensación de ardor comenzó a extenderse desde mi boca hasta mis entrañas. Mi saliva se volvía más espesa, casi negra, y brotaba de mis labios sin que pudiera detenerla. Me sentía cada vez más débil, como si algo dentro de mí estuviera drenando mi energía. Mi visión se volvió borrosa. Las mujeres danzaban a mi alrededor, pero sus figuras parecían distorsionarse, como si estuviera viendo a través de un velo espeso. Mi cabeza daba vueltas, y una pesadez insoportable me hundía en la tierra. Entonces, un estruendo retumbó en la distancia. El eco de los disparos rasgó la noche, y antes de que pudiera ver lo que ocurría, todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. El sol golpeaba mi rostro con intensidad, cegándome momentáneamente. Me dolía todo el cuerpo. Cuando logré enfocar la vista, vi a Ulises sentado a mi lado. Parecía confundido, pero al menos estaba despierto. Intenté incorporarme, pero mis brazos temblaban y apenas podían sostenerme. Ulises se dio cuenta de que había despertado y me ayudó a sentarme. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz ronca. Él suspiró antes de responder. Nos habían salvado. Un grupo de cazadores se había topado con nuestro campamento y notaron el inquietante resplandor entre los árboles. Al ver que llevábamos demasiado tiempo sin regresar, decidieron ir a buscarnos. Cuando nos encontraron, dispararon al aire para ahuyentar a las figuras que nos rodeaban. Uno de los cazadores se acercó y me ofreció agua. Su rostro me resultaba familiar, y entonces lo reconocí. Era el mismo hombre que nos había dado un aventón en su camioneta antes de adentrarnos en el bosque. Me preguntó cómo me sentía, pero lo único que pude hacer fue escupir. Aún tenía ese horrible sabor en la boca, y mi saliva seguía siendo espesa y oscura. Por más que intentaba deshacerme de la sensación, la repulsión no desaparecía. El hombre nos advirtió sobre una secta que habitaba en el bosque del Centinela, personas con creencias extrañas y peligrosas.
Nos dijo que era una locura adentrarse en ese lugar sin precaución. Cuando nos ofreció llevarnos de vuelta a casa, aceptamos sin dudarlo. Pasó el tiempo, pero la experiencia nos dejó marcas imborrables. Ulises desarrolló problemas emocionales y está en terapia tratando de superarlos. Diego asegura no recordar nada de lo que ocurrió aquella noche, pero sé que miente. Cada vez que el tema sale a la conversación, su rostro se endurece y evita mirarnos a los ojos. Y yo, a veces, en momentos inesperados, siento de nuevo ese sabor amargo en la boca. A veces, entre el parpadeo de las luces o en el reflejo de una ventana, veo figuras mirándome. Figuras con máscaras de paja. Figuras con ojos rojos brillantes. Las alucinaciones se han ido desvaneciendo poco a poco. Pero sé que nunca podré olvidar lo que pasó en ese bosque. Nunca.